Muy bien, amigues, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y un placer, como siempre, presentarles a Anita Campio en La Cultura Cura. ¿Cómo estás, Anita? Juanito Nali, muy buenos días, Mariel también. Un día muy hermoso para mí el día de hoy, porque nos toca Mazatlán en Ah. nuestro calendario mexica. Y también es el cumpleaños de mi dualidad, de mi esposo Toby. Feliz Entonces, cumpleaños, Toby. feliz cumpleaños, Toby, así es. Entonces, me da muchísimo gusto porque vamos ahora a cerrar la tercera parte de una biografía que hemos estado ofreciendo por el mes de febrero, que se sabe el nacimiento del señor Cuauhtémoc en México Tenochtitlan. No se sabe la fecha de su muerte porque fue asesinado, fue ahorcado por Hernán Cortés, pero de todas maneras estamos celebrando su vida y es lo que queremos enfatizar, un héroe muy especial. Entonces, sí, en este día de Mazatl, que para nosotros nos da el mensaje de que continuamente tenemos que cuidar y también desarrollar nuestros cinco sentidos, Ujú. porque de esa manera es como nosotros sobrevivimos en este plano de existencia. Entonces, el venadito, el mazatl, también tiene que ver con las relaciones familiares. Los venaditos en los bosques, tú los ves siempre con familia, no los ves casi solitos, los ves con uno o dos hijitos o con pareja. Entonces nos habla de esa relación familiar tan especial. Y dentro de ahí aprender a cómo desarrollar nuestros cinco sentidos. Entonces, vamos a proseguir ahora, si te parece bien, con la tercera parte de la vida del señor Cuauhtémoc. Un resumen, podemos decir que ya sabemos que nace un 22 de febrero de 1501 y es el octavo hijo de su padre Ahuizotl, que fue un tlatoani, o sea, un gobernante de México Tenochtitlan. Y su madre, gracias por poner aquí una de las estatuas que se tienen en México para su celebración. Su madre fue de etnia chontal, se llamó Cuautitali, y su padre falleció cuando él era muy pequeño, así que la madre estuvo a cargo de su educación dentro del hogar, pero como sabemos también, él empezó a ser educado de una edad muy temprana, porque se dieron cuenta en el día en que había nacido las capacidades que tenía, y a los 12 años ya estaba muy avanzado en todo lo que es el aspecto militar. Entonces se fue a Malinalco, donde vive el maestro Mesa, y ahí acabó de ser preparado como militar y se le declaró como general para el área de Tlatelolco, que era un pueblo aledaño a la Ciudad de México. Entonces ya tenemos estas dos etapas que hemos pasado cuando por fin llega la invasión europea. Él espera mientras uno de sus parientes también, que ya lo mencionamos, muere de viruela, que ya habían asesinado al señor Moctezuma y había entrado a Cuitláhuac, muere por la viruela, que también ya era una plaga cundente en todo México Tenochtitlan, y se dice, Mariel, que también dentro de esta guerra de invasión, la viruela jugó un papel muy grande. Ahí murió muchísima gente, muchísima gente. Y en el sitio también que ya mencionamos, que los europeos colocaron a la Ciudad de México sin agua y sin alimento. En ese momento fue cuando ya el señor Cuauhtémoc estaba organizando a muchísimos de sus guerreros. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante porque también se dice que el señor Hernán Cortés empezó a tener aliados indígenas y la gente pregunta por qué es que los indígenas se aliaron con Cortés para derrotar a la Ciudad de México, a Cuauhtémoc.
Hay que recordar un poquito en este momento, Mariel, que los mexicas, ya que llegó la invasión europea, vamos a decir que tenían alrededor de 400 pueblos alrededor de ellos que habían sido sujetos por ellos, porque como ellos vivían en una isla muy pequeñita, rodeados de agua, pues tenían muchas necesidades y entonces también su población crecía. Entonces ellos se dedicaron a sujetar muchos pueblos para que les pagaran tributo. No les quitaban sus creencias, los dejaban con sus propias costumbres, etcétera, pero sí necesitaban un tributo. Estilo Entonces, Imperio muchos Romano, de, ¿no? Más o menos. exactamente, exactamente, todos los imperios estamos observando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con todos esos imperios cuando se vuelven tan grandototes y tan Ujú, poderosos? Entonces, había mucha gente, muchos pueblos pues que no querían pagar tributo a los mexicas. Entonces, esos fueron los que se empezaron a reunir ya y a ayudar a los invasores para poder derrotar a México Tenochtitlan. Naturalmente que ellos pensaban que era como se hacían las guerras y se hacían en esa época las guerras floridas, o sea, no se mataban unos a otros, sino que se sujetaban y pagaban tributo. Pero ellos ya no querían pagar tributo, pensaron que para eso venía Hernán Cortés, sin darse cuenta que era todavía más ambicioso lo que traían en mente. Entonces, muchos de los pueblos, principalmente los tlaxcaltecas, los xochimilcas, se empezaron a reunir cuando ya había el sitio en México Tenochtitlan y el señor Cuauhtémoc trajo cantidad, pero cantidad de guerreros y al mismo tiempo podía, en algunos momentos capturaron directamente a Hernán Cortés, pero ¿cómo crees que los tlaxcaltecas llegaban y le ayudaban a Hernán Cortés? Entonces lo soltaban. Entonces por fin ya que se hizo ya la derrota, que ya bajaron los escudos los mexicas, el señor Cuauhtémoc, entonces le dijo al señor Cortés que lo matara, porque era la costumbre, ¿verdad? Porque dijo, no quiero ver cómo mi imperio pues se va, ¿no? claro. Entonces Hernán Cortés pensó muy bien y dijo, no, lo voy a dejar vivo para poder también así poder capturar a más mexicas, porque lo van a defender, no van a querer que yo le haga daño. Pero entonces vino la famosa tortura. O sea, tú sabes, Mariel, que lamentablemente se habla mucho del pueblo mexica como un pueblo que hacía sacrificios humanos. Y es muy difícil borrar todo eso porque los historiadores han continuado y continuado con ese mismo tema. Sin embargo, ya que estudiamos a fondo todos estos temas, empezamos a ver los sacrificios humanos que trajeron la invasión europea, comenzando desde Cristóbal Colón, que fue genocidio, pero también esa manera que hizo con Cuauhtémoc y también con otro de los nobles que estaba a su lado, de Tlacopan, que empezaron a echarles aceite en los pies y en las manos y a quemarlos para que les dijeran dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Naturalmente que lo que les interesaba era el oro, para eso llegaron en la invasión y naturalmente que nunca abrió la boca Cuauhtémoc, porque además no existía ese tipo de acumulación de tesoros en esa época de los mexicas. Para ellos el oro era como cualquier otro metal, no lo tenían en gran estima como se tenía ya en Europa. Entonces, ya cuando pasamos todo esto, quedó tullido, hay textos del médico que lo fue a curar, o sea, no es un cuento, sino que hay textos del médico que lo fue a curar. Quedó tullido, después de, ahí está, sí, estás poniendo muy bien todo esto y ahí les están quemando los pies a los dos y parece ser que también les quemaron las manos. Entonces, esos eran los sacrificios humanos que trajeron de Europa. Y tenemos que empezar a hablar de todo eso para equilibrar un poquito todo lo que se ha dicho, porque nos decían que éramos nosotros salvajes. Pues no, nosotros nunca hacíamos eso.
Anita, cuando Nunca, ¿no? decís tullido, ¿quiere decir que no podía caminar? Que Exactamente. como discapacitado, que no podía ya Sí, caminar. sí, sí, discapacitado, pero lo andaba enseñando por todas partes para que, pues para poder hacer angas y mangas, ¿verdad? Durante la invasión. Entonces, en esos momentos vamos a recordar también cómo fue que Hernán Cortés llegó a México Tenochtitlan. Él estaba en Cuba y tenía él que estar a cargo del gobernante, del gobernador de Cuba. Y entonces, cuando se dio cuenta de que el gobernador quería investigar un poquito más hacia el área que ahora llamamos la península de Yucatán, ellos estaban en Cuba, entonces, sin decirle nada al gobernador, tomó los barcos y se lanzó él como conquistador, como invasor. El gobernador estaba furioso y todo el tiempo desde que él se fue, este gobernador lo andaba acechando y llegaban a hacerlo prisionero y Hernán Cortés los convertía a que le siguieran ayudando. Entonces nunca lo podían agarrar. Entonces, después de 4 años que tuvo a Cuauhtémoc viajando con él para poder enseñar que él tenía el poder sobre el Tlatoani de México Tenochtitlan, a los 4 años, a los 4 años le llegó a Cortés un mensaje de que nuevamente estaba llegando un barco al área de Honduras, que ahora conocemos como Honduras, para apresarlo a él, porque estaba haciendo algo completamente indebido. Y entonces le dio tanto miedo que entonces empezó un viaje hacia Honduras, que le llamaban entonces las Ibueras, así le llamaban los castellanos. Y entonces en ese viaje se tardó casi un año porque era muy difícil con caballos, con gente. Y ahí, ¿quiénes iban a su servicio? Más que nada, iban los súbditos de Cuauhtémoc. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Cuauhtémoc viendo todo esto? Iban porque Iban estaba él, otros, iban porque estaba él, iban sí. porque y lo querían proteger. Pero naturalmente que llegó el momento en que tenía tanto miedo Cortés, porque ya estaba como asustado todo el tiempo, pensaba que todo el mundo lo estaba correteando. Ya hay un nombre especial para eso ahora, pero no me recuerdo cómo le llaman. Como tenía, Tener estaba este paranoico. complejo de paranoia, sí, estaba complejado de que todo el mundo lo iba a matar, porque él sabía que no estaba haciendo algo correcto. Entonces, en ese viaje, que se tardó un año, pues ahí llevaban a Cuauhtémoc y a varios nobles también. Y entonces alguien le vino a decir que tuviera cuidado, porque con tanto mexica había centenares de personas con comida, cargando Wow. literas, campamentos. Pues imagínate, tú sabes de todo lo que es el centro de la Ciudad de México ahora, todo lo que es llegar a Centroamérica y llegar a Honduras. Se tardaron un año, de milagro llegaron. Y lamentablemente ya cuando llegaron, entonces él con su paranoia creyó que Cuauhtémoc, y seguramente ha de haber habido muchas personas que querían pues matar a Cortés y tenía toda Claro. la razón. Entonces llegando ahí dijo, no, aquí lo que vamos a hacer, ya estando fuera de México Tenochtitlan, aquí vamos a eliminar a Cuauhtémoc y a los nobles que vienen con él. Wow. Primero nada más fue la tortura. Entonces ya llegando a ese lugar de Ibueras, ordenó, porque ya se acercaban las personas que venían a capturar a Cortés también, y dijo, antes para poder correr, entonces vamos a eliminarlos. Y entonces escogió la horca para el señor Cuauhtémoc y para todos los demás que venían también acompañándolo. Wow. No se sabe exactamente porque no quisieron decirlo los invasores y las otras personas tampoco lo han dicho el día exacto, pero ¿Y por cuántos eso es, fueron? los que mató Sí. fueron cuatro nobles, además de él, ahorcados todos.
de Xochimilco, de Tlacopan y él mismo. Entonces, estas personas quedaron ahorcadas y naturalmente que todos los mexicas vinieron y los bajaron de la horca. Entonces, igual que el asesinato del señor Moctezuma Xocoyotzin, no guardaron ninguna información los invasores de cómo los habían asesinado a Moctezuma y tampoco a este segundo época de Cuauhtémoc, pero las personas que estaban ahí, pues sí, se dieron Ujú. cuenta de eso y se lo llevaron. Entonces, esto fue el fin del señor Cuauhtémoc. Sin embargo, han pasado ya muchos años, casi 500 años, y en 1970, 1980, resulta que la jefa del Departamento de Antropología e Historia, que se llama Eulalia Guzmán, recibió noticias de que se habían descubierto los restos del señor Cuauhtémoc. Y te Wow. puedes imaginar, eso, bueno, fue una notición, ¿no? Entonces, inmediatamente se fueron al lugar y resulta que fue en el estado de Guerrero también. ¿Te acuerdas que él nació en Guerrero? Oh, wow. Entonces se dice que lo habían encontrado en Ixcateopan, en el estado de Guerrero. Y este descubrimiento lo basaron en una serie de documentos que estuvo resguardando una familia que se apellidaba Juárez por muchas generaciones y tenían papeles del siglo XVI y del siglo XVII. ¿Está confirmado, Entonces, Anita? ¿Está confirmado entonces? eso es lo que vamos a Ah, ok, platicar, ok, ok, perdón. porque entonces te puedes imaginar que todo mundo, digo, si era el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues todo mundo empezó a ir para allá, mucha fotografía, o sea, fue tremendo. Entonces, el 26 de septiembre de 1949 fue que ella anunció el descubrimiento. Y entonces los gobernadores de Guerrero, los presidentes, todos estuvieron allá al pendiente. En 1950 se dictaminó que los restos eran auténticos, Mm, pero el instituto se negó a estos resultados, alegando que no había prueba científica para determinar que los restos pertenecían al Tlatoani. En fin, de ahí hubo muchas investigaciones, unos que sí, otros que no, otros que sí, ujú. otros que no. Entonces, la mayor parte ha sido que sí, porque muchos quisiéramos que sí fueran, por Ah, el respeto que se le tiene, ¿hay una porque los manera restos. de hacer un examen de ADN, algo así? Uy, han hecho de todo, y más ahora que hay tantas pruebas científicas y todavía algunos siguen diciendo que sí y otros siguen diciendo que no. El hecho es de que ya hay mucho respeto por esos restos, que se dice también que hubo un doctor que llegó y se fue a investigar el atlas, esa pequeña vértebra que está detrás en el cuello, Ujú. para ver si se podía saber que lo habían ahorcado, y parece ser que sí. O Ah, sea, hay tantos para sí que para no. ok. Y siguen las investigaciones, pero también lo que sigue es cada vez más y más reconocimiento, que es realmente lo que desde mi punto de vista es lo más importante, que todos nosotros aprendamos de esta historia, que todos nosotros valoremos lo que nuestros héroes antepasados han hecho para que todos nosotros estemos gozando de la vida que tenemos ahora. Y Definitivamente. entonces vamos a finalizar, si tienes alguna otra cosa. Antes de eso, vamos a finalizar con un pequeño poema ya más moderno que escribió un escritor muy querido que se llama Amado Nervo en México. Y este es un poema donde el mismo señor Cuauhtémoc nos está hablando. Y esto es lo que dice. En nuestros cielos las águilas y yo
yo fuimos gemelos. Soy Cuauhtémoc. Luchando sin desmayo caí, mas caí como águila altanera, viendo al sol y apedreada por el rayo. El español martirizó mi planta, sin lograr arrancar de mi garganta ni un grito. Y cuando el rey mi compañero temblaba entre las llamas del brasero, le dije, ¿estoy yo, por ventura, en un deleite? Continué sañudo y fiero, mirando hervir mis pies en el aceite. Wow. Entonces ahí nos da un pequeño detalle de esa entereza tan fuerte, tan profunda de este caudillo que le tocó uno de los momentos pues más difíciles, no nada más por la invasión, sino también por ver que sus propios hermanos y hermanas de los pueblos contiguos se aliaban con el Ujú. invasor. O sea, Claro. Sí, realmente fue un un golpe. reto, un golpe de lo más profundo. Y sin embargo, después de 500 años, toda esa memoria genética que tenemos todas las personas del continente, porque casi nos ha pasado lo mismo a todo el continente americano de estas invasiones, pues estamos saliendo adelante con ese mismo carácter que nos da del ejemplo nuestro señor Cuauhtémoc. ¿Qué Fuerza y te parece, María? mucha resiliencia. Muchísimas gracias, Anita Campion. Como siempre, me dejaste pensando mucho. Mucha resiliencia, exactamente, y aún hay más. O sea, que cada vez que se nos presentan más y más retos, nos ayudan a acumular más de esa fortaleza y de esa resiliencia y de cómo poder darle la vuelta a los peñascos más duros Ujú, con inteligencia, ujú. con cabezas frías, con corazones llenos de amor, de cariño, sabiendo que la luz siempre predomina sobre la oscuridad. La Soca Mati. Tlazohcamati. Gracias, Anita. Hasta pronto.